Bien, vamos a continuar entonces con nuestra sesión. Vamos a ingresar ya al tema de las teorías del aprendizaje. Bueno, tenemos dos teorías muy conocidas que son la teoría conductista y luego también la teoría cognitivista. Y también una corriente pedagógica llamada el constructivismo que también les voy a explicar. Empezaremos entonces con la teoría conductista, ¿no? En la teoría conductista el aprendizaje era considerado como una simple asociación de estímulo-respuesta, ¿no? El individuo entonces aprende a conocer la realidad objetiva a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser pasivo, que solo reacciona a los estímulos medioambientales. ¿Ok? Entonces, cada vez que veamos el tema del aprendizaje desde la teoría conductista, es el cambio de conducta que vemos en el individuo a raíz de una presentación de un estímulo, ¿no? O sea, la conducta vendría a ser la respuesta. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. En la diapositiva que les estoy presentando, ya estamos viendo la imagen de uno de los destacados científicos que fue Pavlov, ¿no? Entonces, Iván Pavlov hizo un experimento muy conocido con un perro. Vamos recordando, ¿no? Este experimento que él hizo, lo hizo justamente, el perro es en este caso el organismo, y lo que hizo fue presentarle un estímulo, en este caso incondicionado, como era, por ejemplo, el alimento, y a medida que presentaba el alimento, provocaba una respuesta incondicionada, no pasaba nada, simplemente comería o salivaba. Presentó otro estímulo que fue en este caso la campanilla, tampoco provocaba nada en el perro. Pero, ¿qué hizo luego? Puso los dos estímulos, ¿no? Tanto la comida como también puso la campanilla. Al activar la campanilla, el perro automáticamente ya salivaba. O sea, cada vez que había comida, había campanilla a la vez. El perro salivaba. Llega un tercer momento en el cual solamente activa la campanilla y el perro de por sí ya saliva, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo un estímulo condicionado va a generar una respuesta condicionada. Y en este caso el estímulo condicionado fue justamente la campanilla, ¿no? En la siguiente, por favor. Antes de, quizás ahorita vamos a hablar de Skinner, ¿no? Pero quizás antes de hablar de Skinner y para quedar bien con el ejemplo anterior, en el tema educativo podría ser como cuando estábamos en el colegio, ¿no? Y de repente, al toque del timbre, ¿no? Del recreo, las respuestas que generaban en los niños, ¿no? Inmediatamente se emocionaban, se alegraban y corrían al patio a jugar, ¿no? Podía uno haber tocado a lo mejor el timbre de recreo, que es un poco más largo y prolongado por error, porque eso también puede haber pasado en el colegio, y la respuesta de los chicos incondicionada era también de levantarse y querer salir, hasta que después la profesora venía y decía, no, 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 nos hemos equivocado, ese no era el timbre, ¿no? Entonces, fíjense en cómo ese tipo de condicionamientos se dan, y probablemente sería también que nos cuestionemos si nosotros también estamos siendo condicionados de esa forma y nos autoevaluemos, ¿no? A lo mejor ahora incluso con el tema de los mensajes de chat, de las comunicaciones que tenemos, ¿sabes? Es cuestión de que se pongan a pensar un poquito si de alguna manera han sido condicionados o no. Ese es en cuanto al condicionamiento clásico, pero hablamos de Skinner y estamos hablando del condicionamiento operante. Él hizo un experimento también con las palomas y luego también con las ratas, pero en este caso con la paloma, por ejemplo, que era el organismo, lo puso dentro de una caja donde al activar una palanca, esta paloma podía recibir un grano, ¿no? Su alimento. Definitivamente de tanto ensayar la paloma, lo que logró hacer fue, de casualidad, activa entonces la palanca, y al activar recibe el premio, ¿no? Y este premio justamente fue el alimento, fue su refuerzo. Obtiene el alimento, entonces se da una respuesta deliberada en la paloma, y la paloma entonces va a continuar repitiendo la misma conducta, ¿no? Va a seguir activando la palanca porque sabe que va a recibir un premio, y en este caso es el alimento. Aquí en este caso el alimento está actuando como un reforzador. En nuestra vida existen reforzadores positivos como también reforzadores, se podría decir, negativos, ¿no? O sea, podríamos hablar de un estímulo positivo
un premio, ¿no? A lo mejor el niño cumplió con desarrollar su tarea, su actividad, su proyecto, le salió muy bonito y el papá le da como premio, a lo mejor, o la mamá le da como premio, a lo mejor prepararle el plato más rico, su postre favorito, o a lo mejor le prometieron algún regalo y le dieron el regalo. A lo mejor también el regalo es por pasar de año, ¿no? En algunos casos cumplieron con salir bien en el año escolar y le daban su premio. O también podría ser de que se comportó mal y como se comportó mal, entonces ¡pum!, le damos un castigo y a lo mejor es que se queda sin televisión, se queda sin el dispositivo electrónico y bueno, actúa el reforzador en este momento como un castigo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si a lo mejor tú le prometiste algo a tu niño, darle algo y no lo cumpliste? Le prometiste a lo mejor darle ese chocolate, darle ese dulce después de cumplir con la tarea y no lo haces, ¿no? No le das. Y si el niño a lo mejor comienza a hacer su rabieta, comienza a hacer berrinche y tú le das el chocolate, porque te olvidaste quizás darle antes, pero cuando te hizo el berrinche, te hizo recordar y le diste el chocolate. Entonces, ¿qué estás reforzando en ese momento? Estás reforzando el berrinche, ¿no? No estás reforzando el hecho de haber cumplido con su actividad. Entonces hay que tener también, en la siguiente, por favor, hay que tener entonces bastante cuidado, ¿no?, en estos aspectos. Por eso aquí hay algunas puntualizaciones a tener en cuenta, ¿no? Una conducta reforzada mediante premios puede extinguirse rápidamente ante el cese repentino de los mismos. A lo mejor hemos acostumbrado a alguien a darle premios por hacer algo. Ordena tu cuarto, ordena tu ropa, ¿no? Limpia esto, le damos un premio. ¿Y qué pasa si a lo mejor ya no le damos los premios, ¿no? O sea, lo hemos condicionado a que tiene que hacerlo para darle un premio, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque no se trata de que tiene que aprender a ordenar su cuarto, a arreglar su cómoda, sus cosas, o que tiene que levantar los juguetes y ponerlos en la caja, no porque le vas a dar un premio, sino porque forma parte del orden, de la convivencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacerle entender también al niño, ¿no? Y del mismo modo, también una conducta que está extinta, de esta manera se puede ser recuperada a partir de la recuperación de los premios, ¿no? Por lo cual entonces que los premios sean esporádicos es la recomendación, no tan constantes, y garantiza el reforzamiento de la conducta a largo plazo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, los premios son más efectivos reforzadores de la conducta que los castigos, y es algo que también en la escuela probablemente o con sus estudiantes ustedes van a tener que enfrentarse, ¿no? ¿Qué pasa si siempre estamos viendo, imaginemos un aula donde tenemos un alumno que no cumple con sus actividades, que se porta mal, que interrumpe en la clase, y siempre le estamos llamando la atención, ¿no? Siempre nos dirigimos a él para decirle, siéntate, ¿por qué conversas tanto? Tú siempre te portas mal, y a veces lo etiquetamos, cosa que tampoco debemos hacer. Pero si nos comenzamos a fijar en las cosas positivas que ese alumno hace y le damos a lo mejor un reforzador positivo, ¿no creen ustedes que eso ayudaría a que él siga repitiendo esa misma conducta? Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía alumnos así en primer año, segundo año de media, en primera generalmente, los nombraba a lo mejor como mi delegado, mi ayudante o alguien que iba a apoyarme, ¿no?, en la clase, me acuerdo. Y comenzaba a encontrarle que tenía ese valor, ¿no? Y cómo se sentía contento, feliz, ¿no? Porque de alguna manera reconocía el valor que tenía este alumno. Y también lo hacía sentir útil, ¿no?, con sus demás compañeros. Entonces, eso, por ejemplo, es importante, incluso con nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿no? Si quieres que se extinga una conducta que es negativa, quizás piensa más en la positiva que tiene y refuérzale esa, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. En esta diapositiva ya vamos a ver a otros dos representantes también de las teorías conductistas, ¿no?, que son justamente Thorndike y Watson, ¿no? Estos dos personajes son importantes porque también, de igual manera, ellos hicieron algunos experimentos que de alguna manera ayudaron también a comprender un poco más el tema de la psicología, de la aplicación de la psicología a la educación, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Thorndike, él lo que hizo fue un experimento también con un gato, ¿no? Y cajas. Colocaba los gatos dentro de las cajas, ¿no?
y cerca a él le mostraba, estaba el alimento. Entonces el gato, de tanto moverse dentro de la caja y por ensayo y error, tuvo que aprender a que en una de esas logra abrir la puerta prácticamente de la caja en la que se encontraba y logró salir a coger su alimento, ¿no? Son situaciones que también nos ha pasado a nosotros en la vida cotidiana, ¿no? A veces es la mejor estrategia que utilizamos para aprender algo. A veces no nos gusta a veces no nos gusta, digo porque a veces me ha pasado, ver los tutoriales, sino nosotros mismos probar, ¿no? Cómo funciona esta o esta otra herramienta tecnológica y así por ensayo y error voy aprendiendo. El tema está en que la vida a veces también uno hace eso y ahí sí pues hay que tener cuidado, ¿no? En la vida diaria, ¿no? Bueno, en otro tipo de problemas o situaciones. Watson sí hizo un experimento también con un bebé, ¿no? A este bebé le presentó un estímulo que era en este caso, bueno, primero le puso en contacto con una rata, ¿no? De color blanco. ¿Y qué pasaba? De que al comienzo, pues el bebé frente a una rata, obviamente no, para el bebé no le daba ni temor, ni miedo, nada, no le causaba nada. Y es más, lo quería agarrar, lo acariciaba, le presentaron un perrito, le presentaron un conejo, entonces la rata era un animal más. Pero luego ya le añaden a la rata una alarma, ¿no? Cada vez que la rata estaba al lado del bebé, Albert se llamaba el bebé, cada vez que estaba al lado de Albert, al lado de la rata, entonces activaban el sonido de la alarma. Y el niño ya comenzaba, el bebé ya comenzaba a asustarse, a tener miedo, a llorar, no quería saber nada ya, porque cada vez que estaba la rata activaban el sonido. Entonces llega un momento en el cual desaparece la rata y le ponen, por ejemplo, otro animalito similar, incluso también una prenda de color blanco, y comenzó a darse la fobia, ¿no? En este caso, ¿no? Se generó una fobia en el niño. Bueno, después fobias, miedos y fobias. Entonces se podría decir que las fobias que a veces nosotros tenemos tienen que haber sido provocadas por algo, ¿no? Algo ha provocado que nos condicionemos a eso, ¿no? Quizás está en una experiencia en la niñez, en la infancia, o cuando eran bebés, ¿no? Que puede haber provocado, ¿no? En este aspecto, este tipo de experimentos ya obviamente no se realizan con seres humanos, pero sí él hizo este experimento con bebés, ¿no? Suena bastante cruel, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, tenemos a Bandura, ¿no? Bandura, él está entre el conductismo y también aporta en algo a la teoría cognitiva, ¿no? Está como en el medio. En cuanto al conductismo, él lo que hizo experimentos también con niños, pero no al estilo de Watson. Él más bien les presentó, dividió un grupo experimental y el grupo de control, ¿no? El grupo experimental eran los niños que veían videos donde se veía que un niño o una niña estaba golpeando a un porfiado, ¿no? Al muñeco bobo, que le llaman, ¿no? Golpeando al muñeco, que estaba tenía la fisonomía de un payaso, y el grupo de control, en cambio, eran los niños que estaban viendo, bueno, no veían nada, uno de ellos no veía nada, no veía ningún video, pero el otro grupo de control sí veía videos, pero veía videos donde se veía, por ejemplo, un adulto y el payaso, pero no pasaba nada, no lo golpeaba, no pasaba nada. El adulto, el payaso, el niño, el adulto, el payaso, o el niño y el payaso, pero no pasaba nada. En cambio, en el grupo experimental sí, se veían los videos donde el niño golpeaba al porfiado, lo golpeaba. ¿Y cuál fue la conclusión? Después de haber sido expuestos a eso, los colocaron a los niños frente al porfiado, ¿no? al muñeco bobo, a ese que se mueve y lo mueves para todo lado, pero luego regresa a su posición inicial.
se vio que, por ejemplo, esos niños que habían sido expuestos a escenas de violencia, también repitieron las mismas escenas de violencia, ¿no? Tanto en las niñas como en los niños. Entonces ahí podemos decir que los niños pueden aprender a ver a alguien y ser recompensado o castigado, ¿no? Dependiendo de lo que han observado, sea por imitación, por observación. Por eso decimos de que los niños que crecen en ambientes también donde ha habido mucha violencia, lo repiten eso en su vida estudiantil, en su vida adulta, ¿no? Repiten esos patrones. Si bien es cierto, no se dará en todos los casos, pero sí el entorno ejerce mucha influencia. Y estos aportes de Bandura incluso nos sirven hasta la actualidad, ¿no? Yo creo que en ese aspecto muchos de los docentes, la siguiente por favor, muchos de los docentes siempre estamos recomendando a los padres de familia y de que de que haya una buena convivencia, de que tengan mucho cuidado con los hijos, o en la clase también evitamos de poner muchas escenas de violencia, ¿no? También sugerimos de que no estén expuestos a muchos juegos también que son de violencia, ¿no? Porque de alguna manera también influyen de todas maneras en la psique del estudiante. Bueno, de acuerdo a lo que dice Bandura, entonces, según su postulado, todos nacemos así como con una pizarra vacía, y esa se va llenando mediante la experiencia. O sea, él le da gran importancia a la interacción que el niño tiene con el medio, ¿no? Y lo que va a aprender de él. El aprendizaje proviene de nuestra interacción con el entorno, formando asociaciones adaptativas al mismo, ¿no? En la siguiente, por favor. Entonces, si crecemos en un ambiente a lo mejor donde el entorno no ha sido nada positivo, a lo mejor también con conductas erróneas, ¿no? Dichas desadaptaciones o son disfuncionales, estas conductas se pueden reaprender. O sea, lo que nos quiere decir entonces esta Bandura en este caso es de que todo aquello que hemos aprendido de manera negativa podemos reaprenderlo, y para eso justamente existen en psicología técnicas, ¿no? Que se aplican. La desinhibición, la relajación, la imaginación, la exposición, la práctica de nuevas conductas, ¿no? Van a ayudar a que el sujeto, en este caso el individuo, cambie, ¿no? Su manera de conectarse con el mundo, ¿no? También se dice que aprendemos a partir de determinados modelos conductuales. Por eso que en el aula también mucho se pide y se le hace recordar al docente de que el docente es un modelo de conducta y va a ser de alguna manera imitado por los estudiantes. Entonces, más que la palabra, más que lo que dice, es cómo actúa. Y los adolescentes incluso están con mucha atención observando cuál es el comportamiento de su maestro. Si tú le dices al alumno, quiero que trabajes, que tengas buena convivencia con tus compañeros, que colaboren, que trabajen bien, y luego el alumno se da cuenta que el maestro con sus colegas no se lleva bien. Incluso a veces, en la siguiente, por favor, incluso a veces hay docentes en la presencial, me refiero, que critican a sus colegas delante de sus alumnos. A veces son alumnos de secundaria, y de secundaria o primaria se dan cuenta cuando los maestros entre ellos no se llevan bien. Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo la coherencia, ¿no? Lo que dices con lo que haces, ¿no? Bien, en conclusión podríamos decir que todo este conductismo, paradigma conductista, ve al estudiante básicamente como un agente más pasivo, como un agente al que hay que llenarle de conocimientos, y que el que tiene que darle los conocimientos es el docente. Ve que para el conductismo, ¿qué es el aprendizaje? Es el cambio de conducta, ¿no? Y ese cambio de conducta es el cambio en cuanto a la respuesta. ¿Y quién va a provocar este cambio en su respuesta? Va a ser justamente la presencia de un estímulo. ¿Quién va a dar el estímulo? El docente. El docente a través de su clase, ¿no? Entonces, a los conductistas les interesa el resultado, ¿no? El resultado, no el proceso. El niño se encuentra acá, tiene que llegar acá, que es la meta. ¿Qué interesa? El resultado. El proceso, no. Por lo tanto, el docente en esta época también era el que ejercía un mayor protagonismo en el aprendizaje, ¿no? Y el estudiante pues asumía un rol más pasivo, no tenía un rol tan protagónico, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva,
por favor, ya pasamos ahora a lo que corresponde a la teoría cognitivista. Y la teoría cognitivista ya tiene que ver más con la forma cómo el sujeto va a desarrollar en su mente las diferentes operaciones cognitivas, mentales, para poder apropiarse de un nuevo conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por su mente? ¿Qué es lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Cómo se está procesando todo, ¿no? Esa nueva información, ¿no? Cómo se va registrando, cómo se organiza, ¿no? Cómo se reestructura, ¿no? Tiene que ver mucho más con eso, ¿no? Y entonces, si estamos hablando de que tiene que ver cómo procesa, cómo se desarrolla, ¿no? Quiere decir entonces que sí nos estamos fijando, no en el resultado, que nos estamos fijando en el proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Uno de los destacados representantes es justamente Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget justamente nos habla sobre la teoría justamente del cognitivismo, y es considerado el padre del cognitivismo porque él nos comienza a hablar sobre las estructuras mentales que desarrolla el niño cuando se enfrenta a un nuevo reto, cuando se enfrenta a una nueva información, ¿no? Él dice que nuestro proceso de aprendizaje es dinámico, ¿no? Y que a la vez es interactivo. O sea, tenemos que interactuar con el medio e ir integrando esos elementos que voy encontrando en el medio, ir prácticamente teniendo contacto con él, y para ir construyendo de manera gradual un aprendizaje, ¿no? Nosotros tendemos, dice, a la búsqueda del equilibrio. O sea, el hecho de, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver mejor con el ejemplo que está en la siguiente diapositiva, ¿no? Por ejemplo, el niño, ¿no? El niño lo primero que ve cuando ve un caballo, donde dice asimilación, ¿ya? La imagen donde dice asimilación. Entonces, cuando el niño ve, por ejemplo, un caballo y un camello, ¿no? Para el niño que recién está aprendiendo, el caballo y el camello puede ser igual, ¿no? No significa... ¿Por qué? Porque ve que son dos animales que tienen cuatro patas, ¿no? El niño que ya había conocido la imagen de lo que es un caballo y cómo es, cuando ve un camello dice caballo, ¿no? Así fue como lo aprendió, ¿no? O sea, ese así como como lo aprendió, corresponde en este caso a la estructura mental que él tenía, al esquema que él ya tenía predispuesto así, ¿no? Caballo, camello, camello, caballo es lo mismo, ya, caballo. Pero el adulto, quien está ayudándolo, le dice, no, ese es un camello, no es caballo. ¿Y qué va a pasar en el niño? Se va a provocar un conflicto, ¿no? Un desequilibrio en su cabecita, ¿no? Que no es un caballo, no es caballo, es camello. Entonces el papá le tendrá que explicar. Y cuando ya el niño logra haber asimilado bien esa información que tenía la anterior con la nueva información y se acomoda, o sea, hay un nuevo aprendizaje, ahí ya decimos que se produce la acomodación, cuando, por ejemplo, el niño se da cuenta y dice, ya, hay una diferencia, pues el caballo y el camello son diferentes porque uno tiene cola larga, el otro tiene cola pequeña. El caballo relincha, pero el camello no relincha, ¿no? En cambio el camello tiene joroba y el caballo no tiene joroba. Entonces, ese momento en el cual ya él prácticamente ha aprendido ahora a diferenciar lo que es caballo de camello, ya es el momento en el que se produce el equilibrio, ¿no? Ya aprendió algo nuevo, ¿no? Al inicio, entonces, él tenía sus propios esquemas, se presenta una nueva información, se produce el momento de la asimilación, cuando ya aprende a diferenciarlos, se acomoda y se da un equilibrio, ¿no? Equilibrio o la homeostasis, como se dice. Y esto se produce en cada una de las etapas de nuestro desarrollo y forma parte, dice él, de nuestro desarrollo personal, ¿no? En la siguiente, por favor. En esta diapositiva ya se ve la imagen justamente de lo mismo que les he mencionado.
pueden ver ustedes al inicio en esa balanza donde se ve el desequilibrio cognitivo que se produce en el niño justamente. Luego ya se ve el momento de la adaptación en sí, de la asimilación y la acomodación, cuando tienes que, el esquema anterior lo tienes que prácticamente confrontar con el nuevo esquema que te están dando a conocer, ¿no? De lo que consiste en este caso un camello. Se produce luego ya el aprendizaje en este caso, que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio o la homeostasis. Bueno, entonces en el proceso de adaptación por asimilación se incorporan nuevas informaciones al esquema previo, o sea, a lo que ya tenías como información. Luego tenemos en el proceso de adaptación por acomodación, ¿no? El esquema previo tiene que modificarse, tiene que ajustarse a la nueva experiencia o información, ¿no? Aquí los conceptos clave sería justamente adaptación por dos modos: asimilación y acomodación, equilibrio, que es el momento en el que se da ya el aprendizaje, ¿no? Y el desequilibrio, que se da al inicio cuando hay un choque entre justamente el esquema que tú ya tenías aprendido ante la nueva información, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva, bueno, también tenemos otro ejemplo, ¿no? Dice un niño, por ejemplo, por primera vez ve una cebra y lo nombra erróneamente como caballo, ¿no? Un animal más familiar a su orden de experiencias. Pero en la acomodación, al mismo niño que contempla la cebra por primera vez se le aclara, ¿no?, que se trata de otro animal, y el pequeño aprende a distinguirlo de los caballos incorporando un nuevo aprendizaje, ¿no? Esto se da a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Se da a lo largo de nuestra vida cuando nosotros estamos aprendiendo. En la siguiente, por favor. Se da a lo largo de nuestra vida cuando estamos aprendiendo y decimos, uy, yo no sabía esto, ¿no? Pensé que era... Y uno se sorprende, ¿no? Porque ya tenía su esquema de haber aprendido algo de una manera por tanto tiempo, y de repente ahora te das cuenta y dices, oh, ¿no? Qué diferente, y lo aprendes después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Piaget también nos habla sobre los periodos, en este caso del desarrollo evolutivo, y nos habla, por ejemplo, de un periodo llamado sensorio-motor, ¿no?, que va más o menos de los 0 a 2 años. Y este es el periodo sensorio-motor en el cual el niño va a interactuar con su medio ambiente, ¿no? Pero va a ser a través de conductas reflejas, a través del desarrollo de sus sentidos, ¿no? Y se van a dar características propias en cada uno de estos años de cómo se desarrolla su cognición, ¿no? Pero se produce a través de ese primer contacto, que es de sus sentidos con el medio ambiente, ¿ya? De esto les voy a explicar la próxima semana, justo en el tema que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. El segundo periodo que él menciona es el periodo preoperatorio, que va de los 2 a los 6 años, ¿no? Y el periodo de las operaciones concretas de los 6 a 12 años, y el periodo de las operaciones formales de los 12 años en el adulto, ¿no? Me olvidé de decir siguiente. Ok, entonces en el periodo del desarrollo cognitivo, donde mencionamos estos 3 periodos y el anterior que ya les mencioné, lo que vamos a ver en forma general es cómo el niño evoluciona desde una fase más concreta, ¿no?, hasta una fase más abstracta, ¿no? Y qué importante es que esto se tenga en cuenta en el colegio, ¿no? Porque el niño primero, tú le muestras una manzana y para que sepa que es manzana, tiene que ver la manzana. Si tú le dices manzana y no la conoce, no, en su cabecita no va a imaginarse que es una manzana. Entonces, ese proceso que va desde conocer, de tocar la manzana, de saber qué sabor tiene incluso, ¿no?, hasta llegar al poder de abstracción y decir manzana, y él imaginarse en su cabeza que es una manzana, ¿no?, o incluso de situaciones más abstractas, como por ejemplo hablar de bondad, de belleza, de estética, hablar de justicia, ¿no?, que son conceptos mucho más abstractos. Para que el niño aprenda eso, ha tenido que pasar por una serie de etapas, y es lo que él nos demuestra, y es algo que también nosotros lo vamos a revisar a profundidad la siguiente semana. Muy bien, en la siguiente diapositiva ya estamos hablando de Lev
Vygotsky, ¿no? Vygotsky fue un psicólogo soviético, es considerado como el autor también del aprendizaje sociocultural o el padre del constructivismo social. Ya, este personaje les comento de que él murió de joven sin saber que iba a ser de gran trascendencia el aporte que él ha legado a la humanidad, porque hasta ahora nosotros aplicamos los aportes de Vygotsky, ¿no? Él, por ejemplo, nos habla acerca de la importancia del aprendizaje que tiene en cuanto a la interacción, el aprendizaje que nosotros desarrollamos en la medida que interactuamos con el medio, que interactuemos con nuestra cultura, pero ayudados por un mediador. La siguiente diapositiva, por favor. Habla de unas funciones psíquicas superiores que nos distinguen de los animales, y estas tienen que ver justamente con la atención selectiva, la escritura, el pensamiento lógico, el pensamiento matemático y abstracto. Y esto es justamente la interrogante y cómo desarrollamos todo esto, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos la imagen acá de un niño en su estado real y luego en su estado ideal. El estado real es lo que el niño en el nivel en el que se encuentra. Imaginemos que este estado real es aquel niño que todavía no sabe caminar, y el estado ideal es saber caminar. Entonces, en ese ir de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, hay una zona de desarrollo llamada zona de desarrollo próximo. Y en esa zona de desarrollo próximo entra a tallar un experto, alguien que sabe, en este caso pues el profesor. En la imagen vemos a un padre, ¿no?, que le está ayudando a su niño a caminar. Entonces, ¿qué le da a ese adulto? Le da una serie de insumos para que el niño aprenda a caminar por sí solo. Y a esto le llamamos andamios, andamiaje, ¿no? Le da una serie de recursos, lo practican varias veces, ¿no?, para que el niño pueda desarrollar esa zona, llegue a la zona de desarrollo de nivel potencial, ¿no? Estos son 3 conceptos claves de Vygotsky que están presentes en todo momento en la escuela, ¿no? En la siguiente diapositiva. Piaget y Vygotsky, entonces, ambos aportan a nuestro sistema educativo actual. O sea, cada vez que veamos en el aula alumnos trabajando, construyendo su propio conocimiento, que le damos a lo mejor lecturas para que ellos lean, interpreten la información, hagan sus organizadores visuales, hagan sus comentarios, ¿no? Respondan a algunas preguntas que van de un nivel más concreto hasta un nivel más abstracto. Estamos ya apuntando hacia el trabajo que hace Piaget. Cuando veamos alumnos que están trabajando en equipo, que se están ayudando unos a otros, o vemos que el docente también está proporcionándole las ayudas necesarias para que los chicos sigan aprendiendo, ¿no? Estamos hablando ya de un aprendizaje cuyo, se podría decir, influencia ha sido dada por Vygotsky. Y ambos, Piaget y Vygotsky, han sido tomados justamente por el constructivismo, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver a Robert Gagné, que también fue otro de los representantes del cognitivismo, ¿ok? Él ya más bien nos habla de cómo se procesa la información, ¿no? Toda la literatura que encontremos acerca de él es todo bien detallado acerca de cómo el individuo procesa la información que recoge del medio ambiente, ¿no? Cómo es que nuestros órganos receptores reciben la información, cómo la llevan al sistema nervioso central, cómo se codifica esa información, cómo se lleva esa información a la memoria de corto plazo, de mediano, de largo plazo, ¿no? Y cómo es que luego de que ha sido guardada en la memoria de largo plazo, la podemos sacar en momentos que la necesitemos. Siguiente diapositiva. Vemos ahí cuáles son las fases del aprendizaje. Esas fases del aprendizaje de Gagné la hemos considerado muchas veces en las sesiones de nuestras clases, ¿no? Cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de comprensión, cuando hablamos de adquisición, de retención, de recordación, generalización, hablamos de desempeño, de rendimiento. Los maestros han tenido en cuenta cuando han hecho sus sesiones de clase, ¿de qué manera, no? Haciendo justamente en sus sesiones de clase, ¿no? Activando la atención de los alumnos, motivándolos para causar el interés, informando a los alumnos acerca de cuál es el objetivo de la clase, estimulándoles a que recuerden la clase anterior, ¿no? A presentarles un material de estudio, orientarles el aprendizaje, a retroalimentar sus conductas, evaluar, ¿no?, las ejecuciones que hace. O sea, Gagné, yo creo que de todas maneras está muy vigente,
quizás no con esos nombres como él nos menciona, las fases del aprendizaje, pero sí están presentes en una sesión de clase. Yo les voy a pedir a ustedes, y ya me voy adelantando para que, siguiente diapositiva, para que vayan analizando. Me gustaría que analicen una de las sesiones que aparecen en el Aprendo en Casa, o miren la clase de algún maestro que hace con los niños, y vean qué teorías se están aplicando acá, ¿no? Bueno, en cuanto a la teoría de Gagné, se fija también mucho en el tema de nos hace mención acerca de los tipos de aprendizaje que se pueden dar, como también de los resultados del aprendizaje, ¿no? ¿Qué tipos de aprendizaje se dan? Se dan por signos y señales, estímulo-respuesta, asociaciones verbales, discriminaciones múltiples, conceptos, principios y reglas, resolución de problemas. Estos tipos de aprendizaje también lo podríamos relacionar con estrategias, o sea, en función a estos tipos nosotros podríamos plantear estrategias para que los niños aprendan, que responden a todo ello. Bien, en la siguiente, por favor. Bien, ¿qué condiciones son necesarias para el aprendizaje? Pues es muy importante para Gagné las condiciones no solo internas, sino también las condiciones externas, ¿no? Y yo creo que aquí una de las condiciones externas que se puede dar es el tema de hacer el reforzamiento cuando vemos que a lo mejor el niño tiene alguna dificultad en su aprendizaje. Tenemos que identificar dónde tiene necesidades y dónde tenemos que hacer el reforzamiento, porque no todos los niños aprenden igual. Y a veces para hacer ese reforzamiento hay que aplicar un plan específico, con metas específicas, ¿ok? Y estrategias específicas. Bien, siguiente. Brunner es otro psicólogo muy conocido y el gran aporte de Brunner ha sido justamente el tema del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, cada vez que veamos de que el niño explora, anota las características, formula sus hipótesis y luego llega a conclusiones, estamos hablando de Brunner y de cómo es importante aplicar esta teoría también en la enseñanza y también en nuestro autoaprendizaje, ¿no? Y bueno, y él menciona 3 modelos que van desde el modelo enactivo, icónico y simbólico, que está relacionado con las etapas del desarrollo. O sea, claro, en un primer momento el niño aprende todo, pero haciendo, aprende interactuando con el objeto. Luego ya llega un momento en el que sabe procesar la información, la puede representar a través de una imagen mental y finalmente ya puede hacer abstracciones con él, ¿no? La siguiente. Tipos de razonamiento según Brunner tenemos el descubrimiento inductivo, el deductivo y el transductivo, ¿ya? De lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Y también tenemos el transductivo, que es el pensamiento en cual el individuo relaciona o compara dos elementos, o sea, por analogías también podemos enseñar al niño. Siguiente. Finalmente, algo que también es bueno reconocer de Brunner es el andamiaje. Así como Vygotsky hablaba del andamiaje, Brunner nos lo vuelve a recordar. Y es importante proporcionar estas ayudas a los estudiantes cuando vemos que no pueden lograr por sí solos llegar a la meta, darle algunas ayudas. No es que le demos la respuesta, sino le proporcionamos algún material adicional o a lo mejor le formulamos algunas preguntas que van a servir de nexo, ¿no? En la llamada retroalimentación, ¿no? Yo creo que aquí entra a tallar las preguntas que les vamos a dar y apuntan quizás a una retro quizás un tanto descriptiva porque ya le estamos dando algunas ayudas a través de preguntas, ¿no? Y es importante también desarrollar esto es lo que les decía, la motivación. Hay una motivación que parte de ti, que es la intrínseca, donde tú dices, yo quiero estudiar, quiero hacer mi tarea porque quiero aprender. Pero la extrínseca es que yo hago mi tarea porque quiero que mi profesor me felicite, porque quiero que mi mamá me premie. ¿Mm? ¿Cuál es la que necesitamos desarrollar? Necesitamos desarrollar, yo sé que ambas, pero yo creo que en la situación en la que nos encontramos ahorita hay que incidir más en la intrínseca. Tú aprendes más porque quieres ser un buen estudiante, quieres tener buenos logros, quieres tener éxito, quieres poder estar más apto para determinadas situaciones que se te presentan en la vida y poder resolverlas, ¿no? Y también acerca del aprendizaje activo colaborativo, ¿no? O sea, así como Vygotsky hablaba del aprendizaje colaborativo, Brunner también apunta a eso.
Y Ausubel, pues de Ausubel hay bastante literatura, él habla del aprendizaje significativo y esto está totalmente vigente. No se trata de memorizar la información, se trata de que aprendo esto porque me sirve para esto. Comento un caso. Yo estudié química por muchos años, sacaba 20, pero después no sabía cómo resolver situaciones de la vida cotidiana con la química. Entonces lo aprendí solo de memoria. Aquí qué importante es que partamos, por eso es que ahora se parten en las clases de situaciones significativas, ¿han oído hablar? Situaciones significativas, situaciones retadoras, retos, situaciones problemáticas, porque primero le plantean el caso con el problema que está movilizando una serie de capacidades para que el niño las ponga a prueba y resuelva. O sea, para desarrollar este problema, por ejemplo, ahora tengo que saber estadística, a lo mejor tengo que saber tengo que saber algo de geometría, de trigonometría, tengo que saber algo de aritmética, un problema que se me presente, que conlleve a diferentes capacidades y las ponga a prueba, ¿no? Si tengo que elaborar a lo mejor un ensayo, ¿no? Y ese ensayo a lo mejor es sobre alguna etapa de la historia, ¿no? O sobre la historia que estamos viviendo ahorita, entonces no solamente entra a tallar los conocimientos de historia, sino también de cívica, de ciudadanía, los conocimientos a lo mejor de comunicación, porque me enseñan cómo redactar mi ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante, siguiente, es de que para lograr un aprendizaje significativo tenemos que enganchar con el estudiante. O sea, tiene que tener un sentido de aprendizaje. El niño tiene que encontrar, y el joven o el adulto que aprende tiene que encontrar de que esto le va a ser útil, ¿no? Y tiene que tener también una significatividad psicológica. Entonces, qué importante es mover también las emociones, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos que incidir mucho, mover las emociones de los alumnos para lograr engancharnos con él, ¿no? Y que él encuentre útil a este aprendizaje. La siguiente, por favor. Bueno, Ausubel también nos habla de niveles o tipos de aprendizaje significativo, que son el aprendizaje por representaciones, el aprendizaje de conceptos y proposiciones. Al igual que los psicólogos anteriores, va de menos a más, ¿no? Va desde el momento en el cual entiendes qué cosa es una bicicleta y sabes lo que es, asocias, ¿no?, la imagen bicicleta a la palabra bicicleta, luego llega un momento en el que la manejas, sabes para qué sirve, y finalmente puedes dar incluso una definición, ¿no?, sobre lo que es y para qué es útil, ¿no? Siguiente. Bueno, los aportes en general de la teoría cognitiva a la educación son bastante amplios, pero básicamente, si tuviéramos que resumirlo, está en que ayudan a que el individuo aprenda a aprender, que reconozca cómo es su proceso de aprendizaje, de cuáles son los procesos mentales que realiza y de que el profesor tiene que atacar, incidir en ellos. Apunta también al trabajo colaborativo, a la mediación por un profesor. Tiene que ver mucho también con el proceso, o sea, al alumno que está trabajando aquí le interesa mucho el proceso para que sepa dónde hacer las correcciones necesarias también, ¿no? La siguiente. Y ya cuando hablamos del constructivismo, ya es como que es tomar los aportes del cognitivismo también, de los teóricos cognitivistas que los he mencionado. Algunos no lo consideran como una teoría, lo consideran más como una corriente pedagógica que hoy en día se está aplicando prácticamente en todos los niveles. Asociado al constructivismo, tenemos el desarrollo de las competencias, ¿no? Queremos que el individuo hoy en día aprenda a resolver problemas que se le presentan en la vida cotidiana. Eso es ser competente, ¿no? Te mando a comprar algo y por favor quiero que me uses bien este dinero. Tienes 20 soles para preparar un menú para el día de hoy. A ver, ¿qué vas a comprar y preparar un menú saludable con 20 soles? Entonces, ¿cómo haces? Moviliza muchas capacidades, ¿no? Saca el 20%, que ese producto está en oferta. Ah, ¿cómo se saca el 20%? Ya, si no sabe hacer eso, entonces no es un alumno competente. O sea, ¿de qué manera todo lo que les enseñamos en todas las áreas le está sirviendo para que resuelva situaciones de la vida cotidiana? Y ahora, el tema de la ciudadanía, no respeta las normas, fíjense, ¿eh? Esos que no respetan las normas, que hacen sus fiestas, que nos exponen a todos, habrán sacado a lo mejor 20, 18, 15, a lo mejor en educación cívica, en ciudadanía, pero miren,
no lo han aplicado a la vida real, o sea, cero, jalados. Finalmente, en la siguiente, principios de la guía del constructivismo, bueno, pues ya lo que les mencioné, ¿no? El aprender es una búsqueda del significado, ¿no? Es importante que nosotros les enseñemos bien a los estudiantes cómo aprender a aprender. Es importante que siempre le hagamos recordar cuál es el propósito de aprendizaje, qué es lo que queremos con ellos. Es importante que vean que también la evaluación es permanente, ¿no? Que la evaluación es permanente, que también tienen que aprender a autoevaluarse, a coevaluarse entre ellos, ¿no? Esto lo vamos a seguir viendo con mayor profundidad, así que tranquilos si es que ven que estoy corriendo. Siguiente, también no olvidar de que el docente es el mediador, ¿no? Entre el alumno y el conocimiento. O sea, en el constructivismo el alumno construye su propio conocimiento, pero no construye de cero. Él construye a partir de saberes previos. Y el docente le proporcionará la nueva información o el alumno busca la nueva información con la que va a reconstruir esos procesos mentales que él ya había ido desarrollando, ¿no es cierto? Y el docente en este caso es un mediador. Bueno, en la siguiente diapositiva ya tienen que ver más con qué énfasis pone el constructivismo, ¿no? Y ya es algo que ya les he mencionado, ¿no? Está centrado más en el alumno y sus esquemas de pensamiento. La siguiente, en cuanto al aprendizaje escolar, el estudiante es un constructor de su propio aprendizaje y siempre interactuando con otros. Y bueno, en cuanto a la escuela, pues tiene que contribuir a que el alumno construya su propio aprendizaje en colaboración con los demás. Y este es un reto que ahorita tenemos. ¿Cómo hacemos que los alumnos construyan sus aprendizajes de manera colaborativa ahora que están trabajando a distancia? A ver, para la próxima clase me dicen, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque esta es la idea, no que trabajen de manera aislada, que trabajen de manera colaborativa. También. Siguiente. Bueno, aquí queda la tarea para ustedes. Dice, observa una sesión de clase e identifica de qué manera las teorías conductistas y cognitivas se aplican en ella. Pueden observar una sesión de clase en la cual participan ustedes mismos, sus hijos, sus familiares, una de las del Aprendo en Casa, ustedes decidan por cuál. El reto que tienen ustedes sería ese, ¿no? Y sería bueno que lo escriban y lo tengan anotado en su portafolio. Bueno, y finalmente, bueno, gracias entonces por su atención. Miren, me he pasado del tiempo, pero la próxima semana hay algunos aspectos que voy a enfatizar más, porque la otra semana vamos a ver todo el tema del desarrollo cognitivo. Vamos a tocar a Piaget nuevamente, vamos a ver el desarrollo cívico, que también nos lo menciona él, y el desarrollo moral de Kohlberg, ¿no? Eso vamos a hacer la otra semana. Gracias.